Bueno, estamos muy cerca ya de conocer cuál va a ser la sentencia de la Corte Internacional de La Haya respecto a la demanda marítima peruana, y para eso estamos para conversar sobre esta posible decisión. Estamos con uno de los abogados del equipo asesor de Chile en este litigio, el abogado Andrés Jana. Abogado, muchas gracias por recibirnos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Bueno, abogado, tenemos que recordar un poco al público de qué estamos hablando, de qué es lo que tiene que decidir la Corte, de qué es lo que va a fallar el próximo lunes 27 de enero respecto a esta demanda, que son 3 puntos en que Chile está defendiendo una posición y que Perú no tiene nada que perder, nosotros sí. ¿De qué se trata este caso por el que estamos todos tan atentos? Sí. Bueno, hagamos un esquema básico en aquello que consiste el caso. Recordemos que Perú es el que demandó a Chile, no a Chile a Perú. Y Perú demandó a Chile fundamentalmente amparándose en el Pacto de Bogotá, que es un pacto, recordemos que la jurisdicción de la Corte no es obligatoria salvo que los países consientan. Chile consintió a la jurisdicción de la Corte lo que se conoce como Pacto de Bogotá, del cual Chile y Perú son parte. Amparándose en este pacto, Perú demandó a Chile y básicamente Perú le presentó a la Corte lo que yo llamo un caso binario, o un caso que no tiene muchos matices. Y el caso peruano, la demanda peruana, la pretensión peruana, es que Perú sostiene que no hay un límite marítimo entre Chile y Perú, y por lo tanto le pide a la Corte que fije un límite marítimo, que fije ese límite marítimo conforme a los principios o a las normas que gobierna hoy día lo que se conoce como el derecho del mar o el derecho internacional del mar, que básicamente principios que dictan que debe haber una línea o debe tirarse una línea equidistante entre ambos países, sujeta a las circunstancias especiales del caso, que puede ser modificada por las circunstancias especiales del caso. Eso es lo que dice la CONVEMAR, que aun cuando Perú no era suscrito, contiene lo que se entiende es el derecho del mar vigente. Y agreguemos que Perú pide que esa línea se tire o se trace desde lo que ellos llaman el punto Concordia. Que es distinto al hito 1, que es el que plantea Chile. Correcto. Está un poco más abajo y un poco más hacia la izquierda. Pero ellos le llaman punto 266 o punto Concordia. Y esto porque se supone que, en la opinión de ellos, la línea debe partir de la línea de más bajas mareas o línea de base, y ese sería el punto Concordia. Adicionalmente, Perú le pidió a la Corte, sin decirlo así, pero en el entendimiento nuestro de modo subsidiario, es decir, para el caso que no le fuera bien con la primera de sus pretensiones, le pidió lo que se conoce como triángulo exterior. Para dar el triángulo exterior, recordemos que no es mar chileno, por eso se llama triángulo exterior o alta mar. Así ha sido denominado en el caso, porque queda fuera de las aguas chilenas, más allá de las 200 millas chilenas. Y por eso se llama alta mar, que pertenece a toda la humanidad, salvo que alguien tenga derecho por el derecho al mar. Ahora, para hablar de dimensiones, lo que Perú reclama le correspondería, al trazarse la línea equidistante, son algo cercano a 38.000 kilómetros cuadrados de mar. Eso es lo que Perú reclama que le pertenece, ¿no es cierto?, o que la Corte debiera fijar en sus planos, y el triángulo exterior son 28.000 más o menos kilómetros cuadrados de mar. Ahora, si se excediera todo, sería más de 50.000 kilómetros cuadrados. No necesariamente, porque como le dije, la petición del triángulo exterior es una petición que es subsidiaria. Solo es una petición que tiene sentido en la medida que la primera petición no funciona. Dicho de otra manera, si Perú fuera exitoso y se fijara una línea equidistante, el triángulo exterior es un triángulo que pertenecería a Perú por efectos de la línea equidistante y no tendría en realidad un reclamo adicional. Chile lo dijo así en los alegatos en sus escritos, y Perú de una u otra manera terminó a regañadientes, diría yo, aceptando que este era un reclamo de algún modo subsidiario. Por lo tanto, no es que se sumen necesariamente la superficie. Ahora, si bien es una petición que usted ha dicho es una petición binaria ante la Corte, o sea, hay 2 posibilidades, que la acepte o no, puede tener varios matices la Corte en términos de lo que se ha dicho de ser creativa, de hacer un fallo que no tenga que definir claramente uno de los puntos si lo acepta o no, sino que dar una solución que sea a lo mejor una cuarta vía, no un punto otorgando una de las cosas o no. Considerando el tiempo que se ha tomado la Corte para elaborar este fallo, ¿se puede interpretar de que va a tomar esa opción? Bueno, eso es especular.
Y yo prefiero no hacerlo porque estamos tan cerca y ha pasado un año que es mejor no especular. Ahora, sí uno podría decir lo siguiente, que Perú le presentó este caso a la Corte y no le dio ningún argumento como demandante a la Corte para que la Corte se moviera de esa posición. Chile, por su parte, le presentó también un argumento que, digámoslo así, casi está en el otro extremo del espectro, porque la defensa de Chile es que Chile y Perú tienen un tratado de límite, 52-54, que ese tratado establece un límite que consiste en una línea paralela o en un paralelo que parte o pasa por el hito 1 y es de 200 millas marítimas. En consecuencia, la posición de Chile, por decirlo así, está al otro lado de la posición peruana. Chile tampoco, al igual que Perú, dijo, mire, en realidad, si esta posición usted no me la acepta, puede aceptarme esta otra, o si no, ir cayendo en cascada lo que los abogados llamamos alegar peticiones en subsidio. Ni Perú ni Chile le presentaron a la Corte peticiones en subsidio, ni tampoco le entregaron, y esto yo creo que es importante, en general a la Corte argumentos que de alguna manera movieran esas posiciones hacia un punto distinto. Ahora, usted lo dijo muy bien, ¿tiene la Corte, está obligada la Corte o vinculada por esas dos posiciones y por lo tanto no tiene más alternativa que fallar completamente a favor de Perú o completamente a favor de Chile? La respuesta es no, la Corte puede tomar la decisión que le parezca conforme al derecho internacional. ¿Y ahora podemos entender que la Corte está haciendo algo así por el tiempo que se ha tomado? Esa es una especulación. Uno podría decir que nosotros no es una frase que haya dicho yo, pero lo que uno ha escuchado es que ha sido un tiempo largo. Efectivamente, el tiempo que la Corte ha tomado para deliberar es largo, es bajo la presidencia del juez Peter Tom, que ha sido el tiempo más largo que se ha tomado para deliberar. Y esa deliberación incide respecto de dos posiciones que son relativamente claras en cuanto a lo que cada parte le presenta. Y de alguna manera ahí la Corte está compuesta por 15 jueces, que en este caso son 14, más los 2 jueces ad hoc. Recordemos que el juez Greenwood tuvo que salirse porque había sido abogado de Chile, y por lo tanto son 16 jueces, y esos 16 jueces tienen que conformar mayorías, y por lo tanto, de alguna manera, ¿no es cierto?, esas mayorías se tienen que conformar, no necesariamente, repito, no se conforman en un punto o en el otro, pueden conformarse en un punto distinto. Ahora, en este momento decir que el factor del tiempo es una señal de que la Corte no va a aceptar ni la posición de Perú ni la posición de Chile, me parece que es aventurado. Yo creo que uno como abogado lo que tiene que hacer, más que esto no es un ejercicio de futurología de alguna manera, uno tiene que confiar en los argumentos, analizar los argumentos que fueron presentados ante la Corte, y por eso yo he dicho que ante la Corte se presentaron estas dos posiciones y no otros argumentos, pero la Corte tiene las facultades y el poder de tomar una decisión distinta de las posiciones que las partes le pidieron y le ofrecieron. Cuando terminaron los alegatos vimos que Perú había ido de más a menos, contrario a lo que ocurrió con Chile, que había muy poca expectativa y se fue de menos a más, y Chile salió muy satisfecho de lo que había hecho en la Corte. Ahora estamos viendo que en Perú hay un optimismo grande, incluso se ha planteado que el día 27, el próximo lunes, en Tacna se ha decretado feriado, se han puesto pantallas, se han distribuido pantallas gigantes para que la población tenga acceso y pueda ver y pueda seguir el fallo. ¿A qué atribuye ese optimismo y la cautela de Chile? La verdad no sé a qué atribuir el optimismo peruano, y no sé a qué atribuirlo porque Perú tiene la misma información pública que tiene Chile, y como usted bien dice, la sensación luego de los alegatos era una sensación en que Chile quedó muy satisfecho de la forma en que se hizo la presentación. Recordemos que incluso Perú cambió algunos de sus argumentos en el último minuto, reconoció que había tratado, sostuvo que la forma de ver la línea relativa a las islas en el Tratado del 52 era distinta a lo que había sostenido antes, etcétera. Por lo tanto, las estrategias comunicacionales internas que puede tener Perú es algo que a mí como abogado en lo estrictamente jurídico me exceden. Yo me incorporé a este caso en la etapa de alegatos. Yo no estuve durante la etapa, salvo al final, hay un poquito de la etapa escrita.
pero le puedo decir que tengo la más plena convicción de que el trabajo hecho por Chile jurídicamente fue un trabajo impecable y que tuvo un momento muy alto en el tema de los alegatos. Por lo tanto, cuáles sean las razones por las cuales comunicacionalmente Perú se haya manejado esto con un cierto, como una idea, una cierta percepción de optimismo o triunfalismo y aquí con cautela, lo único que puedo responder frente a eso es que a mí me parece que la posición correcta es la posición de la cautela, porque uno está en las manos de la Corte. El tiempo de los abogados ya concluyó hace más de un año ya concluyó el tiempo de los abogados. Ahora el tiempo que corresponde ante la Corte, y lo que es razonable en estos casos es esperar las decisiones con el optimismo que da el haber hecho el trabajo bien, pero con la cautela que significa el que uno depende de decisiones de terceros. ¿Y usted diría que la Corte siempre falla en derecho, siendo que podría ser una pregunta de perogrullo, es una Corte integrada por jueces, los jueces fallan en derecho, pero ¿falla efectivamente en derecho o inciden otras razones? La Corte está obligada a fallar en derecho. Lo dice creo que es el artículo 38 del Estatuto de la Corte. O sea, la propio estatuto obliga a la Corte a fallar conforme al derecho internacional. Por lo tanto, sostener o abiertamente que la Corte justifique o diga o alguien sostenga que está abierta a argumentos que exceden el derecho internacional y iría contra el propio mandato que le da el poder para poder decidir los casos. Yo sé que esa respuesta le suena formal, pero es lo que dice el estatuto de la Corte, que además es un anexo de la Carta de las Naciones Unidas y por lo tanto estamos hablando de un documento de alto nivel. Ahora, estos son disputas entre países y las disputas entre países tienen complejidades de alguna manera que son mayores a las disputas que se dan entre partes, entre privados, en juicios comerciales o de otro tipo. Y por lo tanto, uno tiene que entender que dado que se trata de disputas entre países que están bajo el derecho internacional, que además el derecho internacional, por supuesto que es un derecho que tiene en consideración la conformación del derecho internacional, hay cuestiones que son complejas jurídicamente. Uno podría decir que es un fallo que tiene que ser en derecho, pero es conforme al derecho internacional, derecho que tiene obviamente ciertas complejidades. Tuvimos la pregunta del juez marroquí, el juez Sí. Benuna, que él decía que básicamente la declaración de Santiago no dice, ¿consideran ustedes que la declaración de Santiago, que es del 52, que en esa fecha se podía, conforme al derecho internacional, proclamar o delimitar una zona marítima de soberanía hasta una distancia de 200 millas? O sea, esa pregunta pone en entredicho y pone en duda el tema de las 200 millas y de la Sí. posibilidad de fijar un tratado. Yo creo que la respuesta del juez Benuna fue muy bien contestada por Chile y responde a una cuestión de alguna manera intertemporal. La pregunta acerca de si los países podían en ese momento haber acordado algo que podría decirse que no era parte del derecho en ese minuto del derecho del mar, yo creo que fue una respuesta que Chile contestó claramente. De hecho, Chile dijo que había un tratado que así precisamente lo decía. Bueno, y fue la única pregunta que se hizo en Sí. estos alegatos. Después, en el resto del tiempo, en los 13 meses que han pasado, nos han hecho otras preguntas. No. Y el próximo lunes entonces se va a entregar la sentencia. Va a Sí. ser una sentencia que es inapelable y que hay que acatar de cualquier manera. ¿Es así? Sí. Digámoslo de la siguiente manera. Porque los países se han comprometido a acatar esta sentencia, pero ¿cabe otra posibilidad? No. Déjeme decirle por qué yo pienso que la respuesta es que no. De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, y creo que el artículo, si me permite, es el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas, cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. Por lo tanto, los países, una vez que se someten a la jurisdicción de la Corte, se comprometen bajo la Carta de las Naciones Unidas. No estamos hablando de un tratado bilateral, estamos hablando de la Carta de las Naciones Unidas. Se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte. Entonces, primero, hay una obligación legal
del más alto nivel, del punto de vista internacional, de cumplir las decisiones de la Corte, a la cual tanto Chile como Perú se han sujetado, que es la Carta de las Naciones Unidas. Pero nadie fija un límite de plazo, un plazo. Sí, bueno, está bien, pero es que es que hay que hacer una distinción, yo creo ahí, Matilde, importante, entre lo que es cumplimiento y ejecución, de alguna manera, o acatamiento de la decisión y ejecución. Obviamente que el fallo hay que, como lo dice, como le leía la carta, se compromete a cumplir la decisión de la Corte. Ahora, ¿significa eso que el cumplimiento tiene que ser un cumplimiento inmediato? Bueno, como estas cuestiones tienen incidencia en una serie de aspectos domésticos o ciertas complejidades, obviamente que la ejecución no puede ser inmediata. Fíjese que la ejecución no puede ser inmediata aun cuando la decisión fuera 100% favorable a la posición chilena. Aun cuando fuera 100% favorable a la posición que Chile ha defendido, habría que ejecutarla. En ese sentido, esto no es una cuestión unilateral, no solamente que hay un país, sino que los dos países requieren que la decisión sea ejecutada. Le pongo un ejemplo, la famosa ley de Tacna, ¿no? Bueno, la ley de Tacna es una ley que si el fallo es un fallo completamente favorable a Chile, sería completamente incompatible con el fallo. Y por lo tanto Perú tendría que, acatando el fallo, modificar esa ley. No solo esa, sino que una serie de otras decisiones internas que la hizo cuando decidió llevar este juicio ante la Haya, que son inconsistentes con una decisión de ese tipo. ¿Ah? Ahora, si ese fallo fuera desfavorable a Chile, el diputado Jorge Tarut, que es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, ha planteado que se debería hacer un plebiscito en el caso de que se le quitara territorio a Chile. Ha ido modificando su posición, diciendo que más allá de si puede hacer un plebiscito o no por los plazos, esto tiene que ser, como dice usted, ratificado por los congresos en los temas de ejecución. ¿Se podría llegar a retrasar tanto que no se llegara a implementar? El fallo hay que cumplirlo y es obligatorio. Esa es la, digámoslo así, esa es la obligación internacional asumida por el Estado de Chile y por Perú en la carta, al ser parte de la Carta de las Naciones Unidas y en el Estatuto de la Corte, al haber decidido llevar o al haberse llevado este conflicto ante la Corte Internacional de Justicia. En eso, yo le acabo de leer la norma, no hay ningún matiz, no hay ninguna discusión. Por lo tanto, si uno decide no cumplir con la decisión, uno lo que está haciendo está incumpliendo la Carta de las Naciones Unidas, está incumpliendo una obligación internacional del país. Eso es lo que dice, digamos... Conocemos de mucho incumplimiento. Sí, pues, conocemos mucho incumplimiento y Chile le ha tocado muchas veces que algunos países incumplen decisiones que también son vinculantes. Bueno, y conocemos el caso de Nicaragua-Colombia, porque vamos a hablar que es el más reciente, el más reciente, pero de alguna manera hasta ahora Nicaragua no presentó ningún recurso a revisión, y por otro lado Colombia no presentó ningún recurso, y todavía está por verse cuál va a ser el resultado final. Pero el hecho es que Colombia está obligado por una decisión de la Corte, que a su vez lo obliga por la Carta de las Naciones Unidas, respecto a la cual Colombia es parte, a cumplir con esa decisión. Pero ahora vamos por parte de esta propuesta. ¿Legalmente se puede hacer un plebiscito? Es que hay un principio en derecho internacional incontestable, y es que uno no puede usar la legislación doméstica para incumplir una obligación internacional. La cuestión es muy simple. Chile tiene obligaciones internacionales y un principio de derecho internacional es que yo no puedo usar mi legislación doméstica o mis disposiciones domésticas para no cumplir con la obligación internacional. Las obligaciones internacionales operan en el plano internacional y las cuestiones domésticas operan en el plano doméstico. Entonces no hay más que argumentar o discutir en ese caso. Del punto de vista jurídico, los dos países están vinculados por la Carta de las Naciones Unidas y ya le dije el artículo a cumplir con la decisión. Entonces, si uno lo que va a hacer, y usemos el ejemplo de Colombia, cuando Colombia dice que su constitución lo obligaría a hacer ciertas modificaciones para poder cumplir con la decisión de la Corte, lo que está haciendo Colombia es que está invocando una norma doméstica por el más alto nivel que tenga para no cumplir con una obligación internacional. Eso es contrario al derecho internacional. Puede ser perfectamente consistente con una constitución de un país X, pero es contrario al derecho internacional. Ahora, déjeme decirlo así, es como parte de las normas básicas del derecho internacional, porque si no, entendamos todo, sería muy sencillo, ¿no? O sea, todos los países pueden pasar las leyes que quieran, invocarían sus constituciones u otras leyes para decir que eso les impide cumplir con sus obligaciones internacionales. ¿Y el famoso recurso de revisión, bajo qué circunstancias se puede invocar? Mira, el recurso, digamos lo siguiente, usted lo dijo bien antes, el fallo es definitivo,
final. ¿Qué significa eso? Que el fallo no está sujeto a apelación. Es decir, no hay una nueva instancia. De acuerdo al estatuto de la Corte, hay dos recursos que se podrían intentar en contra del fallo. Uno, muy limitado, que se llama recurso de revisión. El recurso de revisión, solo para tener una idea cuantitativa, de los 120 casos, más o menos, que ha resuelto la Corte hasta la fecha, se han presentado 3 recursos de revisión. Los 3 han sido rechazados. O sea, el récord es perfectamente negativo, digamos. Es interesante incluso el caso de Colombia, que en algún minuto habían hablado de un recurso de revisión. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes habrán salido de la prensa que habría un elemento nuevo que no se habría conocido. En fin, bueno. El recurso de revisión obliga a ser interpuesto a 6 meses desde que se conoce el hecho nuevo. Porque el recurso de revisión está fundamentado en que hay un hecho nuevo, que no lo conoció la Corte y que de haberlo conocido cambiaría la decisión. O sea, no solamente es cualquier hecho nuevo, no solo se necesita un hecho nuevo, sino que tiene que ser un hecho nuevo de tal relevancia que cambiaría o afectaría la decisión de la Corte. Y para eso hay 6 meses desde que surge o se conoce el hecho nuevo. Y agreguemos que, agrega el Estatuto de la Corte, no puede haber sido el resultado, no conocer el hecho nuevo, de la negligencia de la parte que lo conoce. Por lo tanto, no se necesita ser abogado para entender lo limitado y lo excepcional de este recurso de revisión. Tendría que haber un hecho nuevo, que no haya sido conocido, que no haya sido conocido por razones distintas de negligencia de la parte, y que además, ¿no es cierto?, tenga una entidad tal que cambie la decisión. Repito el récord. Hasta hoy día 3 casos en 120, de los cuales los 3 han sido rechazados. Después de los alegatos, después de estos 13 meses, después de la decisión de los jueces, que ustedes conocen uno a uno, cómo son los jueces, cuál es el historial de decisiones que tienen, qué es lo que es posible esperar jurídicamente para este próximo 27. Desde el punto de vista del litigio, lo que uno no puede hacer es futurología acerca ni especular, más aún cuando se trata de un tribunal que está compuesto por 16 miembros. Lo que uno puede hacer es tener la expectativa que la Corte, ¿no es cierto?, va a resolver conforme a su artículo 38, de acuerdo al derecho internacional. Y y en esa expectativa tener calma, pero estar también optimista de que los argumentos que fueron presentados por Chile son argumentos que están sólidamente o que están anclados fuertemente en precisamente el derecho internacional vigente. Y por lo tanto, y en esto la frase no es mía, esperar con cautela, pero con optimismo, que la Corte lo que haga es que, aplique el derecho internacional y que en consecuencia la decisión se siga de ahí. Pero construir escenarios de posibles decisiones de la Corte, pensar cómo va a decidir o especular públicamente cómo va a decidir un juez u otro en un proceso deliberativo tan complejo, que tiene tantas etapas, donde además convergen posiciones recordemos que la representatividad, la Corte por definición está hecha de una manera en que contiene la representatividad de los distintos países de los distintos países y culturas jurídicas del mundo. Yo creo que es hacer un ejercicio como digo, un ejercicio puramente especulativo y que además solamente contribuye a que uno tome riesgos de equivocarse o formular cuestiones que generarían, que serían únicamente criticables, ¿no? Muy bien, abogado, muchísimas gracias. Lo vamos a comprometer entonces, ya que futurología no hay, a que nos ayude a entender entonces lo que va a pasar el próximo 27 de enero y cuáles son los puntos, los considerandos que tomó la Corte para emitir el juicio que nos va a entregar y que es inapelable y acatable según han expresado los dos gobiernos. Muchísimas gracias por su disposición, por su tiempo. Por supuesto, y eso es otra cosa. Una vez que el fallo salga, por supuesto que lo que uno ahí sí tiene que hacer, y de nuevo el tiempo de los abogados, es analizar con detención y con detalle, ¿no es cierto?, precisamente cuál es el contenido de esa decisión. Así que cuente con ello. Le vamos a cobrar la palabra. La tiene ya. Muchísimas gracias. No, abogado. Muchísimas gracias a usted.